Señores, ¿qué tal? Soy Andrés y os voy a decir cuáles son para mí los mejores perfumes para verano 2023, lo que más te puedo recomendar. Y tengo cosas para uso diario y cosas para uso de ocasiones mucho más especiales, algo más densa, más fresca, poquito con fondo tradicional, más moderna. Bueno, tengo una selección aquí de solo 5, he querido concentrar esta selección y una mención especial, y sin más los voy a nombrar desde los más frescos y ligeros, digamos, hasta el más de ocasiones especiales, ultra sofisticado, ¿no? Esta cosa ya que llega a ser muy elegante. Bueno, eso es. Mira, mención especial. Voy a pasar rápido por aquí. Este es un perfume que he mencionado bastante. Es el Dolce Gabbana Pour Homme, el clásico. Esta es la versión anterior, que es como un poquito más animal, tiene un fondo más vintage, diría yo. Digamos, huele un poco más a la vieja escuela. Y este es el nueva formulación, que es como más moderno, un olor más luminoso, ¿sabes? No tan animal, más luminoso, un poquito más cítrico. Es como un jabón astringente tabaco cítricos, seco, no dulce, caballeroso, italiano, espectacular. Es un gran perfume, un gran perfume, te lo recomiendo. Se sale de la norma, no se parece, no es un perfume genérico que huela igual a todo lo que hay en el mercado, ni mucho menos. Esta es una cosa muy diferente. Bueno, esa es la mención especial. Primero de esta lista, el más fresco de toda esta lista, el más de uso diario, es un perfume con cierto fondo tradicional, y esto es una joya escondida total. Este perfume no lo conoce nadie, ¿no? Es una cosa bien especial, una cosa muy especial. Creo que este perfume no lo he mencionado nunca. Es una casa londinense que se llama Geo F. Tramper y el perfume se llama Sandalwood. Si hubiera que encontrar un parecido, tendría que ser Chanel Egoist, no Platinum, el normal, pero como más aromático, más explosivo y más que se siente más, ¿no? Porque el Chanel Egoist es un olor así como más abombado, que va creciendo poco a poco, no es un olor aromático y que te llega, ¿no? Una joya escondida. O sea, si me dijera, Andrés, dime 5 joyas escondidas del mundo que me puedas recomendar, de esto que no conoce nadie, este estaría 100% dentro de eso. Geo F. Tramper. Siguiente. Mira, de todos estos perfumes que te traigo, este que te voy a decir ahora es el más de la vieja escuela de todo. Tiene una parte animal, una parte fresca y tiene una parte como picante, ¿no? Un olor bastante particular de Guerlain. Este es el Heritage Eau de Toilette. Bueno, esta es la formulación anterior, este es el actual. Son prácticamente igual, le pasa un poco parecido al Dolce Gabbana Pour Homme, que este es un pelín más animal, ¿sabéis? Y este es un pelín... Este es un perfume excepcional, ¿eh? No creáis que esto, por ser la versión anterior, es mucho mejor que este. No, este es un perfume excepcional, tal cual está formulado aquí. Sexy pero implacable, ¿sabes? No es un perfume amable. Nunca te van a decir, creo yo, nunca te van a decir, oye, qué rico tu perfume, qué rico huele, porque no es ni dulcecito, ni huele tan rico. No, es un perfume bastante implacable de poderío, ¿no? Sexy pero que no pide disculpas. Digámoslo así, que no pide disculpas, un perfume que no le importa mucho lo que piensen los demás, ¿no? Porque tiene este fondo de la vieja escuela, que no es tan de la vieja escuela, o sea, tiene, digamos, el fondo, pero tiene, digamos, muchas particularidades que lo hacen un perfume también moderno. El Heritage de Guerlain. Un poquito más de ocasiones especiales, mira. Te voy a hablar de estos 3, yo ya me he cansado, ¿no? Voy a pasar rápido aquí un poco. Este es el Costa Azzurra normal, el Aqua y el Parfum. Estos perfumes más o menos huelen bastante parecido. Yo siempre hablo del Parfum, que es una cosa espectacular, porque es el que tiene más pegada de todo. O sea, tiene el olor original con ultra pegada. Quizá en verano para el día y uso más diarios, el más apropiado sería el Aqua. Este podría ser para ocasiones unos poco más especiales, diría yo. A menos que vayas de punta en blanco todos los días, quizás este también sería el más apropiado, el Parfum. Bueno, la cosa es que esto huele... ¿Qué te voy a decir? Tiene como una reminiscencia de los años 90, también 80, pero yo diría como del 20%. Y todo lo demás es como un acuático nuevo. No es el acuático noventero de Acqua di Gio, ni el clásico Calone, no. Es un acuático, bueno, Tom Ford tiene cosas tan creativas, ¿no? Aquí hicieron una obra maestra, en mi opinión. O sea, tienen esta parte como acuática, azul, verde marina, caballerosa, masculina, moderna, con este fondo
con este pequeño fondo medio tradicional. Una cosa, además, con una fuerza increíble, sobre todo este parfum, este brillo masculino, exquisito, sexy, único, potente. Me encanta. Esto me encanta, me encanta, me encanta. En realidad las tres me encantan, ¿eh? Si tuviera que quedarme con dos, me quedaría con estas dos, la Aqua y la Parfum. Y si tuviera que quedarme con una, sería la Parfum. Bueno, siguiente. Es un perfume que me acuerdo que tuve mi primera botella como hace 15 años probablemente, quizás 20 años. No, 20 años no, 17 años puede ser. Hace 17 años tuve mi primera botella, que fue el Polo Blue Eau de Toilette, pero este no es el que tengo a decir, sino que el que tengo a decir es un perfume que huele muy parecido, que es el Polo Blue Eau de Parfum. Este es el que te recomiendo realmente. Este también es espectacular, ¿eh? De hecho, si fuera para uso diario, netamente de uso diario, y no ir bien vestido, te recomendaría el Eau de Toilette. Ahora, si es para uso diario, ir súper bien vestido, podría ser este, el Eau de Parfum, y este también para ocasiones mucho más especiales. De hecho, este salió como uno de los mejores perfumes en un vídeo que hice hace nada, para casarse. O sea, con esto es lo que le recomendaría yo a un novio el día de su boda, sobre todo si hace calor y si es en verano. Totalmente. Bueno, este salió segundo en ese ranking, ¿no? Y aparte, este perfume fue el que ganó el Mundial de Perfumes de Chet Noir. O sea, este fue el perfume elegido en la calle por decenas y decenas de mujeres que se enfrentaron perfumes con otros. Bueno, este es el que ganó. Es un perfume muy especial, con esto quiero decir. Tiene todo el espíritu del anterior, del Eau de Toilette, pero tiene un peso extra de pura clase. Además, es mucho más potente y es algo más denso. Bueno, una cosa muy especial. Y último, el de Más Ocasiones Especiales, que es un video dedicado también de este perfume. Es una cosa... Lo estuve viendo con Tiff Benson, que es una reedición, bueno, una progresión de un perfume que ya era más o menos bueno. De todos estos, diría yo que es el más elegante, aunque aquí varios elegantes hay. Este sí es elegante, este también es elegante. Pero este, que como Tom Ford nos tiene acostumbrados a unas cosas tan especiales, ¿no? Bueno, este es el Tom Ford Grey Vetiver, pero no el normal, que este es el normal, este es el Eau de Parfum normal. También está el Eau de Toilette, que ese es más ligero. Para mí el peor de todo, este en segundo lugar. Pero el bueno, este último que salió este año, que es el Grey Vetiver Parfum. Una cosa increíble. Vetiver verde terroso y un olor como de goma. Caballeroso, masculino, exquisito, diferente, potente, denso, elegante, sofisticado. Una locura en mi opinión. Señores, eso es, tenéis mi perfume. Os dejo la web aquí si queréis conocerlo más o si queréis comprarlo. Este perfume del que he hablado hasta la saciedad, mi propio perfume Andrés Croxatoman. Una cosa que os voy a decir muy especial. Señores, gracias. Nos vemos.